Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En un día, digo Iglesia diocesana con todas las letras porque celebramos hoy el Día de la Iglesia diocesana en el marco de una fiesta litúrgica importante. Hoy celebramos en toda la Iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, la basílica más antigua, madre y cabeza, reza en el frontispicio de todas las iglesias de la ciudad, de Roma y del mundo. Celebrar la dedicación de la Catedral de Roma es celebrar la unidad de la Iglesia, el ministerio también del Papa, ahí tiene su sede, el obispo de Roma. Es celebrar que la diócesis de Roma y su obispo, el obispo de Roma, garantiza la unidad de toda la Iglesia. Es celebrar el origen, origen de la fe cristiana, de los tiempos de Constantino. Bueno, pues toda esa eclesiología de unidad celebramos con la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que celebrar siempre la dedicación de un templo es recordar que tú y yo somos templo, la Iglesia somos piedras vivas, templos del Espíritu Santo. Pues nos felicitamos en esta fiesta de la Catedral de Roma celebrando la Iglesia diocesana. Más allá de nuestras parroquias, más allá de nuestras comunidades, movimientos, vida religiosa, somos ante todo Iglesia presidida por un sucesor de los apóstoles, el obispo, que es en este caso nuestro arzobispo don Florencio, que es el sucesor de los apóstoles y es el que garantiza la unidad de la fe en nuestra diócesis. Es un día para sentirnos Iglesia diocesana, para colaborar con toda la Iglesia diocesana, para contribuir a lo que necesita, a todas sus necesidades y para tomar conciencia global de la Iglesia diocesana. Amor a la Iglesia diocesana, en este caso nuestra diócesis de Pamplona y Tudela, diócesis de Pamplona cuyo patrono, y ya invocamos, es San Fermín, y diócesis de Tudela cuyo patrono es San Agustín. Pues para hablar de nuestra Iglesia diocesana y especialmente de la economía, de la contribución económica, hoy la colecta está destinada en todas las parroquias y comunidades a la diócesis. Están con nosotros dos miembros que trabajan en la economía diocesana, Jesús Galarza y Álvaro Gastón. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Alfredo. Bueno, vamos a adentrar en este apasionante mundo de la economía en la diócesis y de un poco cómo se gestiona la economía, de dónde sale el dinero, a qué se dedica, pero contarme un poco, así abiertamente y ampliamente, cuáles son a grandes rasgos los datos económicos de nuestra diócesis, de la Iglesia diocesana. Bueno, como miembro del Consejo de Economía de la diócesis, puedo decir que a grandes rasgos la diócesis intenta hacer, de acuerdo a unos presupuestos que luego se intenta que se materialicen al 100% si se puede, pues tiene unos resultados muy equilibrados, que todo aquello que tiene presumiblemente que gastar o invertir en restauraciones y así, lo tiene que tener predispuesto o suponemos que tiene que tener unos ingresos acordes en la importancia. Por eso, aunque a lo largo de esta semana don Florencio, acompañado por el Ecónomo, han presentado ya a otros medios de comunicación resultados económicos de la diócesis, nosotros venimos aquí ahora pues a continuar dando datos, los mismos que han dado ellos, sobre ese equilibrio que ha habido, igual que casi todos los años, entre lo presupuestado y lo ejecutado, pero también entre los ingresos que se han obtenido en la diócesis con aquellos que se han acometido tanto para gastos como inversión. Por eso, a grandes rasgos, se ha intentado por lo menos resumir en un folleto que se da en todas las parroquias, están al servicio de todo el que quiera coger, un folleto donde vienen a estructurar dónde se ha invertido todo el dinero que se recauda en las diferentes parroquias y entidades diocesanas. A grandes rasgos, entonces, nosotros tenemos los ingresos segregados en tres grandes bloques. El otro decía, en una conferencia de prensa, dijo el Ecónomo, que de 3 de cada 4 euros que se recaudan en la diócesis en el año 24, 3 venían a través de la coportación de los feligreses. Y sin embargo, una sola cuarta parte venía por otros conceptos. Entonces, la aportación de los feligreses tenemos segregada en dos grandes cifras, que son las aportaciones voluntarias de los fieles, y que vienen a ser algo así como el 48 y pico % de todo lo que se recauda, que estas aportaciones pueden venir de las colectas parroquiales habituales de la parroquia o incluso del día de hoy especial,
como las suscripciones que ya hay en bastantes parroquias, donde uno se compromete a aportar periódicamente una cantidad fija, y eso hace que sea más fácil tener después los gastos en función de estos ingresos. Pero sobre todo nosotros tenemos luego unos donativos que habitualmente también la gente, en función de las necesidades que tenemos, hacen que la cifra de 48%, que asciende a... Pues, ¿a cuántos millones asciende eso? Aproximadamente 14 de los... a 14.103.000 euros recaudamos en conceptos de aportaciones, en definitiva, voluntarias de los feligreses. Y luego tenemos otra cantidad muy importante, que es la famosa X de la asignación a la Iglesia diocesana. Eso supone un 25% de todo lo que se recauda en Navarra. Nosotros, a través del fondo comunitario que hay, del fondo común que nos viene por asignación de la X de asignación a la Iglesia diocesana, viene un 25%, que es igual pues a 7.421.000 euros. Si sumamos la aportación voluntaria de los fieles con la aportación que se hace a través de la X, que también no deja de ser voluntaria y viene del mismo concepto, viene de los fieles, estamos hablando del 75% de los ingresos que en la diócesis están registrando en el año pasado. Luego hay otros ingresos que en principio, bueno, pues son un 10%, que nosotros venimos a través de alquiler de inmuebles que se controlan también desde el arzobispado. Ese patrimonio que tenemos libre de uso, que es bueno que lo vayamos rentabilizando en la medida que podamos, porque es una fuente de ingresos importante para cada parroquia. Entre los alquileres de inmuebles y los ingresos o rentabilidad financiera que con los diferentes fondos que se manejan desde aquí, estamos hablando de una cantidad que está rondando 3.050.000. Eso viene a suponer aproximadamente un 10% más. Y ya luego tenemos otra cantidad bastante importante también, que son los ingresos por servicios. Por los servicios que estamos prestando, que se cobran, nos revuelven o nos devuelven unos impresos. Y por otro lado, las grandes obras de restauración, sobre todo, a veces están subvencionadas por las entidades públicas, y entre los servicios que se prestan y las subvenciones públicas corrientes estamos hablando de un 9,40%, porque suma 2.727.000. Luego hay unos ingresos extraordinarios que andan rondando 1.900.000, y eso hace que todos los ingresos del año 24, y aquí está el jefe de la administración del obispado, está hablando de 29.211.000. Estos 29.211.000 tenemos como esa referencia para tener luego todos los gastos que se puedan atender, sobre todo en acciones pastorales y asistenciales, que no deja de ser esa pretensión que siempre todo lo que se puede hay que reforzar, porque no acaban de gestionarse necesidades asistenciales. Por así que nosotros por acciones pastorales o asistenciales estamos hablando de que aproximadamente el 31% de todos los gastos que se invierten o que se gastan en nuestra diócesis van a este tramo de gastos de asistencia pastoral. Lógicamente después tenemos que se mantiene la Iglesia a través de los curas, de los religiosos que prestan su servicio aquí, los cuales cotizan con su seguridad social incluida, algunos tienen complementos, y eso viene a ser 6.278.000, que es un 21% de los gastos que hay que asumir para que esto funcione. Es verdad que luego hay una necesidad para personal normalmente técnico que necesita el obispado, que son seglares, que tienen que ayudar a desarrollar esta labor pastoral y de ayuda sobre todo a los curas, y estos vienen a contribuir con un costo de 1.500.000, que es un 5% más. Luego, por gastos extraordinarios, como restaurar cosas de pequeños pueblos que estaban imprevistas, o aportar, pues a lo mejor,
planes quinquenales que se hacen de inversión de restauración, pues ahí tenemos gastos extraordinarios de 1.200.000, que es otro 40% más. Es decir, que la suma de todos los gastos contabilizados por Álvaro en el obispado suma 29.034.000, que da un margen para este año para poder invertir un poquito más de 177.000, que no es porcentaje para los 29 millones que se han invertido en estas dos grandes acciones pastoral y de asistencial y retribución del clero y de los seglares. Bueno, nos ha hecho un gran resumen de ingresos y gastos. No sé si quieres añadir algo, Álvaro, a qué se dedica el dinero. Bueno, nos ha explicado todo muy bien, ¿no, Jesús? Sí. Punto a punto. Pero sí, yo sí que sobre todo reflejaría el hecho de que 3 de cada 4 euros que tenemos en nuestra diócesis proviene de los fieles. O sea que hay que dejar escapar todos estos bulos, ¿no? de que la Iglesia está financiada por el Estado, en cierta manera. O sea, a día de hoy nos beneficiamos del acuerdo de Iglesia-Estado con el Vaticano en el año 78, por el cual el 0,7% de la cuota íntegra de la declaración de la renta, pues cada persona es libre de ejercer su derecho, ¿no? Y puede ir a fines sociales, a la Iglesia, o si no se marca ninguna casilla, va al propio gobierno, ¿no? Entonces en Navarra ese 0,7 se divide, si se marcan las dos casillas, en 0,35 a cada casilla, y eso, como ha dicho, eso también es una cifra importante, ¿no? Son en torno a 7 millones. Y eso, pero sobre todo recalcar que los 3 de cada 4 euros vienen de el los ingreso fieles. es de los fieles en su definitiva totalidad. de los fieles. Es de los fieles. Vamos a seguir con nuestro programa, pero vamos a ver este spot que se ha preparado para este día de la Iglesia Diocesana. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Pues en este día de la Iglesia Diocesana, día fiesta de la Catedral de Roma, en todo el mundo celebramos esta jornada de la Iglesia Diocesana. Álvaro, entrando ya en la economía, en las parroquias, en el dimes y diretes que hay un sistema económico de colaboración, ¿verdad? Cuéntanos la caja de compensación que cada parroquia paga, y a veces en los consejos parroquiales pues igual no se entiende bien esta aportación que hay que hacer de cada parroquia al obispado. Cuéntanos. Al final la curia diocesana necesita buscar financiación de todas las formas posibles, ¿no? Como dice Jesús, al final hay que rendir cuentas, y el sistema que tenemos en Navarra la diócesis de Pamplona y Tudela es una diócesis complicada, porque tenemos 735 parroquias con todo lo que ello conlleva, 735 tejados, 735 inmuebles, más las casas parroquiales, y de ellas más de 200 están en pueblos de menos de 100 habitantes, entonces es complejo. Entonces lo que aplicamos en el arzobispado es un sistema de tablas, tipo parecido al porcentaje del IRPF de las personas. Entonces aplicamos un porcentaje en función de los ingresos ordinarios de cada parroquia. Entonces las parroquias tienen que rendir cuentas al arzobispo, y un porcentaje de ese montante de ingresos lo envían directamente a la curia diocesana. Cada diócesis tiene su propio sistema de rendir cuentas, pero bueno, aquí desde hace varios años se lleva aplicando ese baremo, y bueno, tenemos bastante, que al final a lo tonto son más de 2 millones de euros en caja de compensación, que es una cifra bastante importante y muy relevante a la hora de rendir cuentas pues al Consejo Económico. Claro. Y cada párroco, como tú bien sabes, pues tiene que rendir cuentas y está montado así. Jesús, 735 parroquias implica que tenemos un gran patrimonio que hay que invertir dinero, ¿no? Sí, claro.
todo ese patrimonio, cada cierto tiempo hay que rehabilitarlo y no hay que restaurarlo o incluso hacerlo nuevo si hace falta. Eso implica que ese patrimonio supone que cada vez que haya una pretensión de hacer una reforma, se debería de solicitar al obispado la solicitud de que quiero hacer una obra de cualquier tipo. De esa caja de compensación que Álvaro ha citado, también desde el Consejo de Economía se pretende y se está haciendo ayudar a esos gastos necesarios para restaurar el patrimonio. Pero es verdad que a veces no llega, pero se pretende llegar dentro de lo que cabe, puesto que cada parroquia aporta de sus ingresos ordinarios un porcentaje. Cuando se hace una obra, también desde el obispado se intenta ayudar a que esa realización sea más efectiva. Es decir, que nosotros el patrimonio muchas veces cuando se pretende y se ven necesidades urgentes de abordarlo, pues en vez de coger y distorsionar todo un ejercicio con unos gastos extraordinarios que ha habido, pues porque hay que abordar un tejado o se ha caído una ermita, lo que hacemos es programar inversiones de restauración, sobre todo quinquenales, y cada año vamos invirtiendo en unos gastos, provisionando dinero para que cuando se pueda o se necesite aportar, nosotros ya desde el obispado ayudamos a la restauración del patrimonio. No se puede abordar todas las necesidades urgentes del patrimonio, pero si distraemos un porcentaje importante cada año, se pueden hacer programas quinquenales. ¿Para qué? Para que al final el patrimonio desde el obispado se pueda restaurar en una medida bastante importante, porque el patrimonio, si lo dejamos, se va a mal perder. Si lo restauramos poco a poco, para eso el jefe de obras y el ecónomo nos tienen que ir informando al Consejo de qué es lo más urgente de aquí a 5 años para que podamos hacer una provisión primero y luego una inversión a lo largo de 5 años. Y esto hace que una prioridad, que es restauración del patrimonio, se aborde por lo menos de una forma homogénea y que cada año soporte una cantidad parecida de inversión en restauración del patrimonio. Por eso, cuando hay un patrimonio importante en las parroquias, desde ahora mismo estamos llamando también la atención de que en la medida que se pueda, llamamos a la buena disposición de hacer donativos a la gente, pero sobre todo montamos o les ayudamos a montar un mecenazgo para que la gente pueda aportar cualquier cantidad, tanto personas físicas como jurídicas. Les ayudaremos a plantear el mecenazgo para que sea presentado en el Gobierno de Navarra, y eso nos va a facilitar que la gente tenga 1 año o 2, los que le hagamos de tiempo necesario para hacer la obra, para que la gente pueda aportar y se deduzca de Hacienda hasta incluso el 80% en cantidades que no pasen de 150 euros. Pero aunque alguien quiera pagar más que 150 euros, que de hecho paga la mayoría de la gente, en vez de desgravarte por donativo a la Iglesia el 25% o cualquier ONG, pues si haces a través de un mecenazgo, cualquier cantidad que pase del 150 se desgrava un 40%. De ahí que todas las parroquias que tengan una obra que tenga un componente social o que se pueda abrir para enseñar la cultura o el arte que hay dentro de las iglesias, pues nosotros llamamos al orden para que nosotros fundamentemos el mecenazgo y se pueda abrir una aportación de los fieles que contemple una desgravación mucho más importante que un donativo. Pues muy interesante. Álvaro, a ti te llegan los presupuestos de las parroquias, la declaración de cuentas. Cuéntanos un poco eso como a modo pues de consejo de cómo llevar la economía parroquial y lo importante que es, ¿no? Sí, sobre todo lo que decimos, ¿no?, del arzobispo al párroco, que siempre nos pregunta, el rodearse de un buen consejo parroquial. Si una parroquia tiene un buen consejo parroquial, que sea claro, que sea conciso y que rinda cuentas al arzobispado de forma, como digo, muy clara, eso facilita la comunicación entre ambas partes, sobre todo. Entonces, eso, sobre todo, dejar constancia de los ingresos ordinarios, de que es extraordinario. Hacemos mucho hincapié, siempre hemos tenido alguna trifulca, ¿no?, con Jesús, en que se declara como ingreso ordinario, que se declara ingreso para obras, porque ahí entra luego, pues eso, a la hora de rendir cuentas en caja compensación. Pero sobre todo eso, tener un buen consejo parroquial y rodearse de buena gente. Gente que entienda, efectivamente. Sí. Vamos a ver este segundo vídeo de esta fiesta de hoy que celebramos, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.
Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y con los cambistas sentados, y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios». Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «En 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa, en este Día de la Iglesia Diocesana, hablando fundamentalmente de la economía. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Álvaro, pero una pregunta muy concreta: aportaciones, ¿cómo contribuir a la economía de la diócesis, aparte de la colecta de hoy, que por supuesto seamos generosos para la diócesis? Sí, eso, como bien dices, ¿no, Alfredo? Animar a todos los fieles en el Día de la Iglesia Diocesana que contribuyan con nosotros, que es una colecta especial, y luego por 2 vías principalmente, a través del portal www.donoamiglesia.es. Accediendo ahí se puede poner cualquier cantidad y a cualquier parroquia de Navarra, y si no, a través del Bizum que hemos creado para esta colecta, el 11927, 11.927. Y como dice Jesús, cada donativo cuenta y tiene su propia desgravación especial, que te puedes deducir en la declaración de la renta. Y eso es todo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Pues a vosotros, que vuestro trabajo también sea fecundo y en bien de la diócesis, que la economía, pues estamos en el mundo y es importantísimo. Se nos ha quedado el dato de cada 4 euros, 3 es aportación de los fieles, ¿no? Correcto. Eso es. Y es importante la colaboración. Hoy la colecta, pero bueno, donoamiglesia.com, este portal de internet es muy fácil entrar. .es, Sí. donoamiglesia.es, y ahí entras y puedes a cualquier parroquia donar y le llega a la parroquia el dinero. Doy testimonio y se agradece mucho, pues porque hay que cometer rehabilitación, hay que cometer muchas cosas en la diócesis, como ha dicho Jesús, el sueldo de los sacerdotes, la evangelización, todo para bien de la Iglesia. Pues muchas gracias y que vaya la economía bien, que lo demás el Señor también ya lo pondrá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo. Alfredo. Pues nada más, con este sentimiento de Iglesia Diocesana, desde el norte hasta el sur y del este al oeste, todos unidos, celebrando que somos la Iglesia del Señor, presidida por el obispo don Florencio, sucesor de los apóstoles. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.